nos encontramos ubicados en la séptima trompeta. Justamente en esta séptima trompeta muy importante, no siguen cayendo juicios, sino que empiezan a suceder unos acontecimientos muy importantes y vimos que aparece una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Y esta señal ya vimos que tiene varios significados muy importantes, por eso es esa gran señal a la cual deben estar muy atentos los vencedores de ese momento. Bien, la clase pasada entonces iniciamos también con la segunda señal del cielo, y es este gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bien, este contexto maravilloso que ya lo estamos entendiendo efectivamente. Veíamos la clase pasada las características de este gran dragón, que efectivamente tienen que ver con el dominio que tiene sobre la tierra y cómo su cola finalmente arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces veíamos cómo estas características son muy importantes en luz de entender todas las cosas que están sucediendo en el contexto, cómo las dos señales inician lo que tiene que ver con la gran tribulación. Entonces, fuimos y recordamos algunos aspectos importantes acerca del comienzo, de cómo efectivamente aquí vuelve a suceder como al principio, una rebelión. Y esta rebelión entonces trae consecuencias para todos, para el mismo Satanás, para los ángeles, para la tierra, hicimos unas consideraciones maravillosas para finalmente concluir que efectivamente este querubín en su rebelión no tuvo acceso al tercer cielo, y es algo muy importante. Quise traer acá algo que está escrito en el libro de el Apocalipsis de Bullinger, tal cual está escrito. Dice, podemos decir que los querubines son realidades celestiales, seres vivientes de los cuales no sabemos nada por experiencia. Sin embargo, las referencias que se hacen sobre ellas en la escritura nos enseñan que de alguna manera tienen que ver con la asociación de la creación y los efectos de la caída y la futura esperanza de liberación de todos estos efectos que produjo. Entonces, Bullinger resume que efectivamente estos querubines tienen que ver o están asociados a la creación de Dios. O sea, aquí estamos muy bien enfocados, entendiendo que el propósito que Dios tenía con estos querubines era para la tierra, ¿sí? Y todo lo que sucedió, vimos cómo efectivamente ellos, y básicamente el querubín lucero fue puesto en este tabernáculo con el propósito de dar adoración a Dios, como lo tenemos que hacer todas las criaturas, y por eso era el propósito de este tabernáculo. Bien. Hicimos unas consideraciones acerca de la relación que hay entre los querubines y los serafines, y bueno, terminada esta parte, entonces vimos algo muy importante, cómo efectivamente todo vuelve al comienzo, Luego continuamos con cuando el dragón se paró frente a la mujer. Descubrimos que este pararse frente a la mujer no fue una acción pasada, sino es una acción presente. Y que desde el mismo momento en que se dio la promesa de la venida de la simiente de la mujer, este dragón se para delante de la mujer, obstaculizándola, por supuesto, para que esta simiente no llegase a nacer. Y vimos cómo efectivamente a través de todos los tiempos el diablo quiso destruir la línea sanguínea
por donde nacería el Señor Jesucristo. Bien, ahí entonces terminamos esta parte de las señales. Entonces podemos decir que estas dos grandes señales en el cielo dan comienzo al tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque recordemos que comienza todo cuando está la rebelión, la pelea entre Miguel y sus ángeles y el dragón, y ellos caen aquí a la tierra. Entonces, esa es la gran, esa es la gran consecuencia de por qué en la palabra se llama la gran tribulación. Dice, la mujer vestida de sol, la luna y las estrellas, y el dragón con las 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas, están enfrentados cada uno con sus poderes, en una contienda sin igual. La mujer vestida de sol está siendo angustiada, perseguida, por lo cual el dragón se para frente a ella mostrando oposición atroz, listo para devorar a su hijo cuando nazca. Pero efectivamente, como sabemos, no fue devorada, sino, continuamos aquí, efectivamente en el versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bien, entonces, en clases anteriores ya hemos estado trabajando quién es el hijo de esta mujer. Entonces, ya habíamos dicho que el hijo de la mujer pues representa el tipo del Señor Jesucristo en su nacimiento, pero aquí en este contexto muy importante representa una compañía de vencedores, ¿sí? El hijo varón nace en medio de la angustia, del tiempo más difícil de la humanidad. Hay que recordar que el Apocalipsis está dirigido a los vencedores de ese tiempo futuro, ¿sí? Específicamente aquellos que han creído a los anuncios de las iglesias. Recordemos que así comienza todo, ¿sí? Dios deja estos anuncios muy importantes para que todos los que vayan a creer en ellos se puedan de alguna manera salvar, ¿sí? De todo lo que viene. Dice, estos vencedores son quienes forman este hijo, cuya mujer en alumbramiento es perseguida por el dragón. O sea que ese es el propósito, devorar. Es lo que él pretende, devorar a este hijo, que realmente estamos hablando de una compañía de vencedores. Entonces vamos a entrar un poquito en detalle. ¿Por qué sabemos que es una compañía de vencedores? Hay una relación muy estrecha entre este versículo de Apocalipsis 12:5 del hijo y las características que se nos dan de los vencedores cuando vamos a las iglesias, ¿sí? Vamos aquí en este cuadro, estamos mirando las comparaciones que hay entre Apocalipsis 12:5, dice, y ella dio a luz un hijo varón con un propósito, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Cuando vamos a mirar en las iglesias, específicamente en Apocalipsis 2:24, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os compondré otra carga, no os impondré otra carga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces el mismo contexto. Y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, esta comparación nos permite ver que son los mismos vencedores. Entonces, los vencedores son los que componen este hijo varón. Son aquellos que despreciaron su vida, ¿sí? Hasta el fin. Y de ambos se dice, tanto de los de Apocalipsis aquí al final, como de los vencedores del comienzo de las iglesias, se dice que ellos van a gobernar a las naciones con vara de hierro. Allí, en el día futuro, al cual se está refiriendo Apocalipsis, este niño varón, es decir, la compañía de vencedores, nacerá. Por lo tanto, esta gran señal no puede referirse a Cristo presencialmente, porque ya dijimos que sí es una referencia al nacimiento, pero en este contexto no puede ser Cristo de manera presencial, porque recordemos que él
cuando Él descienda va a ser en otro contexto, que lo vamos a ver ahorita. Pero sí indica que esta compañía de fieles vencedores compartirán con Él tanto su sufrimiento, efectivamente, como su reinado milenial. Es decir, es el propósito y vamos a ver que efectivamente estos vencedores son muy especiales porque tienen promesas muy específicas. Bien, entonces, la promesa maravillosa o el gran premio para estos vencedores es que ellos van a estar reinando con Cristo desde la Jerusalén celestial. Y lo que vamos a mirar ahorita es de nuevo cómo la unidad debe ser perfecta. Hay una promesa escrita en Apocalipsis, pero tiene su inicio en Génesis. Y cómo ahora que ya hemos dado, o sea, que ya estamos entendiendo un poco más acerca de cuál era el propósito de las iglesias, de los avisos que ellas nos daban, entonces ahora sí vamos a ir uniendo distintos aspectos para poder ir entendiendo que la palabra está hilada perfecta. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar en cada iglesia, Dios dejó una promesa para los vencedores y cómo esa promesa tiene que de alguna manera estar atada a Génesis o a los libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces miremos, en la iglesia de Éfeso, que está referida en Apocalipsis 2:7, dice, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta referencia del árbol de la vida inmediatamente nos refiere al comienzo, ¿cierto? Donde aparece este árbol con un propósito y nos lleva a Génesis 2:9. Aquí finaliza como una promesa, ¿sí? Al que venza le daré a comer del árbol de la vida. Recordemos que en el paraíso habían dos árboles, estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia, el bien y el mal, del cual Eva decidió comer. Bueno, dice en Génesis 2:9, que es la referencia inicial, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. El camino hacia ese árbol se encontraba perdido, pero fue mantenido por el querubín. Recordemos que Dios colocó querubines para que el hombre no tomara de nuevo ese fruto y quedara eternamente en pecado, sino que Él le coloca límites al hombre, lo saca para que él no tome de nuevo de ese árbol. Entonces, aquí estamos en el final. Recordemos, estamos en la séptima trompeta, donde los reinos ya fueron anunciados, ¿sí? Que viene Jesucristo a tomar el gobierno de los reinos y a colocarlo sobre la tierra. Entonces, solamente en la restauración de Israel puede el camino otra vez, el camino al árbol de la vida, ser restaurado. Ahí, otra vez. La soberanía y el gobierno sobre la tierra es el gran tema de Apocalipsis. Por lo tanto, la promesa regresa al punto donde la soberanía fue ignorada y el gobierno fue depuesto, o sea, quedó en suspenso. Eso era lo que Dios deseaba, ¿sí? Que el hombre tuviera esa soberanía y ese gobierno. Como todo quedó en suspenso, fíjense que con esta promesa es como si Dios estuviera cerrando. Al que venciere, efectivamente, puede acceder a comer del árbol de la vida. Bien, eso es con respecto a la iglesia de Éfeso. Bien, los vencedores de la iglesia de Esmirna, cuya promesa está escrita en Apocalipsis 2:10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Recordemos que ellos son los que vencen hasta el final, ¿no? Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, hay que ir y buscar las referencias de lo que está hablándonos esta promesa acá en Apocalipsis, ¿sí? Entonces, ¿dónde aparece la primera muerte? En Génesis 3:12,
¿sí? ¿Qué dice? Y el hombre respondió a la mujer, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y todos sabemos que ciertísimamente en ese mismo día, en el hombre murió